Empezamos, no voy a comentar otra vez el índice porque ya mi compañero Daniel ha dicho que va a tratar este webinar. Entonces empezamos a abordar el primer punto, que es la situación y las perspectivas de la economía mundial. Bien, actualmente estamos todavía arrastrando las secuelas de la crisis iniciada en 2007, que recorrió el mundo entero, especialmente las economías más desarrolladas. Y esto se junta con otros factores que están muy presentes en la sociedad actual, como el terrorismo yihadista, conflictos en Oriente Medio, el gran flujo de refugiados que está atravesando Europa, eventos que arrastramos desde 2016 y que han tenido influencia a largo plazo y se están notando todavía sus influencias, como por ejemplo las turbulencias en los mercados financieros chinos, la salida de Reino Unido de la Unión Europea, el referéndum del Brexit, las elecciones presidenciales en Estados Unidos ganadas por Donald Trump, que están teniendo mucha repercusión porque tiene unas políticas que más tarde veremos que nos afectan en el mundo entero. El PIB, el Producto Interior Bruto. El PIB es la medida que se suele utilizar para hablar de la producción de bienes y servicios finales de un país, ¿vale? Durante un año. La producción tanto de empresas, ciudadanos nacionales, como de fuera del país en cuestión, pero siempre que se produzcan de forma final dentro de las fronteras, ¿vale? Es una medida habitual y, sin embargo, es una medida incompleta. Veremos más tarde que el PIB no nos garantiza la equidad en la distribución de esa producción, en la distribución de la renta. Entonces, bueno, hay que utilizar el PIB y otros indicadores que sí que nos hablan de un desarrollo también humano, no solo económico, ¿no? Tenemos tres métodos de cálculo del PIB. El primero es el método del gasto. Esto consiste en sumar todos los gastos finales o lo que llamamos demanda agregada de los distintos agentes de la economía. ¿Cómo se mide esto? Se mide en valor a precios de mercado de todas las compras que se han realizado de bienes y de productos finales. Digo finales porque si no habría duplicidades. Contamos únicamente los bienes y servicios finales. Según este método, el PIB lo calculamos como consumo más inversión más gasto público, es decir, el gasto que hacen las administraciones públicas, más las exportaciones netas. Las exportaciones netas son las exportaciones totales menos las importaciones totales. Lo tenéis ahí en una fórmula, C más I, consumo más inversión, más G, gasto público, más X, que son las exportaciones, menos M, las importaciones. ¿Vale? El segundo de los métodos que se suele usar para el cálculo del PIB, del Producto Interior Bruto, es el método del valor añadido. Eh, este método consiste en la suma de las ventas de los productores. Evidentemente, tiene que dar el mismo cálculo, tiene que dar el mismo dato que los otros métodos. Con lo cual, los gastos van a ser igual, los gastos que hacen los consumidores finales, lo podemos calcular también como las ventas de los productores. ¿Vale? Entonces, este PIB, según este método, se calcula sumando el valor total y además añadiéndole los impuestos netos, impuestos indirectos netos, es decir, a los que hemos quitado las subvenciones. ¿Vale? Por último, el tercer método que vemos de cálculo del PIB es el método de las rentas. El método de las rentas nos habla de las rentas de los trabajadores, del beneficio, de los excedentes de beneficio empresarial y lo mismo, de los impuestos netos a los que hemos quitado las subvenciones. Cualquiera de los tres métodos daría lo mismo, daría el indicador PIB, que es el Producto Interior Bruto de cualquier país o grupo de países, ¿vale? Región económica. Bien,
Seguidamente os presento una tabla de crecimiento del PIB que podéis consultar en la clase actual que estamos impartiendo en EALDE. Tenéis un enlace interactivo a estos datos en línea, ¿vale? Entonces se pueden consultar en cualquier momento los datos que aquí os presento en esta tabla que van hasta 2016. ¿Por qué hasta 2016? Aunque luego más tarde os aporto datos más recientes de 2017 y previsiones para 2018, esta tabla en concreto, que es del Banco Mundial, nos refleja una tasa de crecimiento del PIB. ¿Y por qué no hay datos de 2017? Porque aunque sí que los hay desglosados por países, como aquí estamos hablando de un conjunto en la economía mundo, es decir, de crecimiento mundial, esos datos no han sido calculados más que de forma estimativa para 2017, ¿vale? Bien, ¿por qué usamos esta medida? Esta medida la usamos porque nos da una tasa de crecimiento anual, ¿vale? En un periodo determinado de un año se calcula con PIB real, o sea, a partir de datos de PIB real. ¿Qué es esto del PIB real? El PIB real es calculado a precios constantes, es decir, a precios en los que hemos anulado el efecto de la inflación, el efecto de la subida de los precios, ¿vale? Entonces es una forma más fiable de calcular y de poder comparar el crecimiento del PIB en distintas partes del mundo, en distintas regiones económicas. Bien. Bien, en la siguiente diapositiva os presento la evolución económica global. Como he dicho, en una tasa de crecimiento del PIB, en una tasa porcentual, ¿vale? Estos datos son del Banco Mundial. En 2014 hablamos de un crecimiento de la economía mundial de 2,86%. En 2015 de 2,83%, es decir, ha habido una ligera bajada, una ligera desaceleración. ¿Por qué hablamos de desaceleración? Porque la economía sigue creciendo, es decir, la producción crece, se sigue hablando, por supuesto, de un PIB positivo, pero ese crecimiento del PIB se produce en menor medida, o sea, es un crecimiento más lento que en años anteriores, ¿vale? En 2016 hay de nuevo una caída del 2,83 al 2,4%, ¿vale? Entonces, seguimos hablando de desaceleración. En 2017, sin embargo, hay un crecimiento de la economía mundial. Veis que al lado de 2017 hay entre paréntesis una E, es por lo que os comentaba anteriormente, ¿vale? Es un dato estimado en función de todos los datos que hay de todos los países en 2017, ¿vale? Entonces, podemos hablar que en este año anterior, en 2017, hay un repunte en el crecimiento del PIB mundial, que además ha sido mayor que el que se esperaba a principios de año y ha sido tanto, o sea, generalizado tanto en las economías emergentes como en las economías avanzadas, ¿vale? ¿Por qué se caracteriza este crecimiento? Se caracteriza por un aumento en la inversión, un aumento en el empleo, y un aumento en el comercio, ¿verdad? Cuando hay un aumento de la producción, va asociado generalmente a un aumento del empleo y un aumento del comercio mundial. También ha sido propiciado porque hay países que ya veremos más adelante, como Brasil y Rusia, que salen de la recesión en la que estaban inmersos. Y por otra parte, hay también mayor estabilidad en ciertas políticas, como las políticas de China, etcétera. Por último, la inflación, que como sabéis es la subida de los precios, es un indicador de la subida de los precios, del encarecimiento de la vida, también ha tenido un aumento moderado en 2017. Y esto ha ocurrido tanto en las economías emergentes como en las economías avanzadas, aunque sí que podemos decir que en las economías emergentes ha sido mayor que en las economías avanzadas. Muchas veces esto, y es el caso en 2017,
se debe a la elevación en los precios de las materias primas, ¿vale? Bien, veis ahora, ah, Eh, vemos ahora que el mismo crecimiento del PIB lo vemos desglosado en economías avanzadas y economías emergentes. Lo veis desde 2014 a 2017. He incluido únicamente los 4 últimos años para que veáis la evolución más reciente. Luego tendremos una fase de preguntas en las que si hay algo que no está claro, podéis evidentemente preguntarme. Sí que me gustaría dejar claro con qué variable estamos trabajando. Es una variable porcentual, es una variable interanual de crecimiento del PIB. Entonces, ha habido ciertas dudas en la clase actual en EALDE porque cuando veis que la curva decrece, como es el caso como la curva que estáis viendo ahora, cuando decrece, no es que el PIB sea negativo, o sea, la curva sí es negativo porque la evolución es negativa, pero el PIB, la producción, sigue siendo positiva. Lo que pasa es que crece menos que en épocas pasadas, ¿vale? Solo hablaríamos de un decrecimiento del PIB cuando esta curva estuviera por debajo de cero, ¿vale? Como ocurrió, por ejemplo, en la crisis de 2007. Bien, ¿qué ocurre respecto a las perspectivas del presente año, del año actual, de 2018? Creemos, bueno, los economistas creen que va a haber una continuidad en las tendencias globales, que va a haber un nuevo repunte económico y una inflación moderada, como ha sido la inflación en cifras más recientes. Sí que hay cierta incertidumbre ante los cambios en las políticas macroeconómicas de Estados Unidos, ¿no? Porque, bueno, veremos que se trata de unas políticas muy, que han sido muy cuestionadas, que están siendo muy cuestionadas, muy liberalizadoras, ¿no? Y que afectan a nivel mundial. Respecto al crecimiento mundial esperado para el año en curso, para el presente año, el Banco Mundial estima, veis una F ahí de forecast, que es una previsión, estima que va a ser un 3,1%, es decir, que del pasado año a este creen que la economía mundial va a crecer un 3,1%. ¿Vale? ¿Cuál es el reto que se presenta a los economistas y a los gobernantes actuales, ¿no? En la economía respecto a la economía mundial? Bien, es hacer compatible ese crecimiento económico con una lucha contra la pobreza y contra la desigualdad y además respetando el planeta, ¿no? Que nos lo estamos cargando, como bien sabéis. ¿Qué ocurre? Veremos más tarde, en el último de los apartados de esta clase, cómo este crecimiento económico, tristemente, muchas veces va acompañado de una falta de equidad, es decir, de una distribución desigual de la riqueza, ¿no? Bien, pasamos al apartado 2 de esta clase, que es el comercio internacional. Vamos a ver aquí las teorías que hay de las principales teorías que explican el comercio internacional, como el sistema comercial mundial y ese comercio internacional unido a la revolución logística en la que estamos inmersos actualmente. Bien, respecto a las teorías del comercio internacional, o también llamado comercio exterior, antes de abordarlas, quería precisar a qué nos estamos refiriendo cuando hablamos de comercio internacional. Nos referimos al intercambio comercial, es decir, compra-venta, ¿no? Uno compra y otro vende, entre dos o más países o entre diferentes regiones económicas, ¿vale? Cuando hablamos de internacional, evidentemente, si no nos estamos refiriendo a un país entero, nos estamos refiriendo a regiones económicas de dos países diferentes, dos o más. ¿Cuál es el origen del comercio internacional? Bien, no es un fenómeno
novedoso, no es un fenómeno actual únicamente, sino que esto se inició desde, yo creo que desde que existe prácticamente la humanidad, ¿no? Principalmente en la segunda mitad del siglo XX es cuando las economías se empiezan a abrir. Hablamos de economías abiertas, a aquellas que comercian con otros países, ¿no? Y cuando fundamentalmente empieza el comercio con otros países, aunque el comercio existe desde hace siglos, el comercio con otros países, podemos hablar de que realmente tuvo su apogeo en el siglo XX, ¿no? Empezó en el siglo XX y fundamentalmente su gran periodo apoteósico fue en 1990, ¿no? En la década de 1990. ¿Por qué? Pues esto fue principalmente por la incorporación de economías latinoamericanas, la Europa del Este y también los países asiáticos, ¿no? Comercio con países asiáticos. ¿Y cuáles son las causas de este comercio? ¿Por qué los países comercian unos con otros? ¿Por qué no pueden obtener todo lo que quieren de bienes y servicios dentro de sus fronteras? Bueno, pues hablamos de que, como he dicho antes, los recursos están desigualmente distribuidos, irregularmente distribuidos, y por eso los países comercian entre ellos. Además, también hay un tema de precios, es decir, un mismo producto en un país puede venderse a un precio y en otro país venderse a un precio diferente, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas, bueno, las principales ventajas del comercio internacional? Bien, tenemos el hecho de que cada país puede especializarse en aquellos bienes que produce con más eficiencia, ¿no? Y esto, ¿a qué nos va a llevar? Nos va a llevar a un aumento del nivel de vida. Eh, También una de las ventajas del comercio internacional es que genera una mayor estabilidad en los precios. Por otra parte, también como ventajas del comercio exterior está que un país puede importar productos, bienes y servicios cuya producción interna sea insuficiente. Si en España no producimos suficientes no sé, coches, podemos importarlos de otros países, ¿no? Y podemos exportar el exceso de oferta que no estemos consumiendo a nivel nacional. Si tenemos, por ejemplo, un exceso de oferta de naranjas que no estamos vendiendo a nivel nacional, las exportamos, ¿vale? Bien, pasamos ahora a hablar de las teorías del comercio internacional. ¿Qué, qué finalidad persiguen las teorías del comercio? Fundamentalmente, encontrar las causas al fenómeno del comercio exterior, al fenómeno del comercio internacional, y estudiar cuáles son los efectos del comercio entre países, sobre la producción y sobre el consumo. Raquel González Blanco nos clasifica las teorías del comercio internacional en tres tipos de grupos, en tres tipos de categorías. Las primeras son las teorías tradicionales del comercio internacional. Estas son las teorías que creen que el comercio internacional está causado por las diferencias entre países que pueden ser diferencias de tecnología o de dotaciones de factores productivos, etcétera, ¿no? El grupo B, el segundo grupo de clasificación de teorías, nos habla de las nuevas teorías del comercio internacional. ¿En qué se basan estas teorías? Se basan en que creen que la competencia no es perfecta. Evidentemente, la competencia es imperfecta. No hablamos de una competencia perfecta en la economía mundial, sino que puede haber ineficiencias, puede haber competencias monopolísticas, etcétera. Los países, ¿por qué comercian? Según este bloque de teorías, comercian para conseguir economías de escala y para tener acceso a más variedad de productos, ¿vale? El tercer grupo de teorías corresponde a los novísimos desarrollos que incorporan las teorías actuales las diferencias entre empresas, es decir, empiezan a considerar que
tenemos que tener en cuenta las diferencias entre unas empresas y otras para explicar las causas del comercio internacional. Bien, en el primer grupo de teorías vemos primeramente el modelo de la ventaja absoluta de Adam Smith, que como sabéis es un... Me falta una H, perdón, ahí en Smith estoy viendo que falta una H al final, es Smith, eh, que como sabéis es el propulsor de la teoría de la mano invisible. Adam Smith defendía la poca regulación del comercio, porque según él, el comercio internacional se regulaba solo con la oferta y la demanda, con las leyes de oferta y demanda. ¿Cuál es la ventaja de este modelo? La ventaja es que cada país, según este modelo, puede especializarse en la producción de bienes en los que tendría una ventaja absoluta. Es decir, bienes en los que puede producir de forma más eficiente que los otros países. Y además, un país podría importar, comprar de fuera, importar aquellos bienes en los que tuviera desventaja absoluta o que los produjera de forma menos ineficiente, perdón, más ineficiente, o sea, menos eficiente, ¿vale? Esto, ¿qué es lo que hace? Incrementaría la producción mundial. Después tenemos el modelo de la ventaja comparativa de David Ricardo. David Ricardo considera que lo decisivo, lo importante, no son los costes absolutos de producción, sino que son los costes relativos. ¿Qué es un coste relativo? Es un coste que es el resultado de hacer una comparación entre el país en cuestión y los demás países, ¿vale? Entonces, según este modelo, incluso cuando un país tenga una desventaja absoluta en la producción de ambos bienes con respecto a otro país, si los costes relativos y los costes del bien medido en términos de otros bienes son diferentes, el intercambio es posible y es beneficioso. Eh, según este modelo, según esta teoría, la nación, el país menos eficiente, debería especializarse en la producción y en la exportación del producto en el que tenga una desventaja absoluta inferior, es decir, en el que tenga menos desventaja, ¿vale? Entonces, el bien en el que el país tiene una ventaja comparativa es en el que tiene que especializarse. Y sin embargo, un país deberá importar, deberá comprar de fuera el bien en el que su desventaja absoluta sea mayor. ¿Vale? Bien, el último de los modelos que vemos en esta categoría es el modelo Heckscher-Ohlin, que parte del modelo anterior de David Ricardo de la ventaja comparativa. Según este modelo, los países se especializan en la exportación de los bienes cuya producción sea intensiva en el factor en el que el país es abundante. Sin embargo, importarán el resto de los bienes. El segundo grupo de teorías, en el segundo grupo tenemos, por ejemplo, la teoría del coste de oportunidad. Lo que nos dice es que, digamos que critica las teorías del primer grupo porque considera que el trabajo no es el único recurso y que tampoco es homogéneo. En esta teoría hablamos del coste de oportunidad de un bien. Es un término que habéis oído muchas veces en economía. Es la cantidad de un bien que debe sacrificarse para producir otro, ¿vale? Para producir una unidad adicional de otro bien. Según esta teoría, el país con el coste de oportunidad más bajo para un bien tendrá una ventaja competitiva y comparativa en ese bien, ¿vale? Hay otros autores que también han promulgado teorías de comercio internacional según esta corriente, como por ejemplo Paul Krugman. Eh, Aquí, bueno, vemos que estas teorías lo que hacen es reconocer que hay fallos en el mercado y entonces dicen que el comercio internacional mm, no se fundamenta solo en la teoría de una ventaja absoluta, ¿no? Sino que se puede defender el comercio internacional
siempre que no es necesaria una intervención estatal, ¿vale? Hay otras veces que hablamos de segundos óptimos o second best, es decir, que puede que no, que un país no tenga por qué elegir la mejor de las opciones, sino que tenga que conformarse, digamos, con otras opciones, ¿no? ¿Cómo se justifican estas teorías? Estas teorías encuentran su justificación en las diferencias que existen entre países, ¿no? Por ejemplo, porque haya economías de escala o porque haya discriminación de precios, es decir, por ejemplo, el dumping, que es vender más barato en el país de fuera, ¿no? Por ejemplo, porque el consumidor simplemente desee adquirir una variedad de productos mayor que la que puede adquirir en su país habitual, ¿vale? Bien, según el resultado de estas teorías del segundo bloque, hablamos de un pequeño porcentaje de empresas que serían exportadoras. También A.B. Bernard y J.B. Jensen dicen que la exportación está muy concentrada y que representa un porcentaje reducido en la producción total. Es un fenómeno que se produce en todos los sectores y que hay diferencias muy significativas entre las empresas exportadoras y las no exportadoras. Bien, precisamente por la necesidad de crear nuevos modelos de comercio que contemplen esas diferencias entre empresas, precisamente por ello surgen las teorías de la tercera categoría, que son los que hemos llamado novísimos desarrollos recientes que incorporan las diferencias entre empresas. Bueno, no quiero extenderme porque veo que ya son y media pasadas. Simplemente es otro grupo de teorías que también considera que el comercio internacional aumenta la productividad en general de toda la industria. ¿Vale? Bien, pasamos a hacer una breve sinopsis del sistema comercial mundial actual. ¿Vale? Hemos visto el dato del PIB, del crecimiento del PIB anteriormente. Vemos ahora el dato del crecimiento del comercio, que evidentemente va asociado a la producción de cada país. Vemos que de 2012 a 2014 se produce un crecimiento moderado en el comercio mundial. Sin embargo, en 2015 disminuye el valor de los bienes y servicios que se producen a nivel mundial y de 2015 a 2016 sí que sigue habiendo crecimiento del comercio, pero por primera vez en mucho tiempo ese crecimiento del comercio es menor al crecimiento del PIB mundial. Bien, vemos que el comercio mundial en 2016 era de 2,5% y en 2017 se aumenta a 4,7%, es decir, aumenta considerablemente. ¿Vale? Bien, esto se debe a muchas causas que las voy a pasar de forma rápida. Siempre podéis solicitar este documento, pues si queréis verlo con más detenimiento. La apertura del canal de Panamá fue uno de los factores. El quiebre de la séptima empresa naviera mundial, que es la empresa coreana Andin, bueno, seguramente lo pronuncie mal. Esto porque fue principalmente por la caída de la demanda china y por los bajos precios de muchas materias primas. Después ha influido también la aprobación de enmiendas al sistema armonizado de clasificación arancelaria. ¿Esto qué es lo que ha hecho? Ha obligado a que se renegocien ciertas concesiones, ¿no?, entre los miembros de la Organización Mundial del Comercio. Los cambios climáticos, por ejemplo, como el deshielo del Ártico, algo que es espeluznante y negativo, evidentemente, para el cambio climático, sí que es tristemente positivo para factores como este, como el desarrollo del comercio. ¿Por qué? Porque se crean nuevas rutas marítimas entre el Atlántico y el Pacífico.
Otras situaciones que han afectado al comercio mundial es el levantamiento del embargo a las exportaciones iraníes y también los altos niveles del fracking norteamericano. Hay otros productos cuya cotización ha caído mucho y esto también ha influido evidentemente a la hora de comerciar con unos bienes o con otros. Bien, hay varios acuerdos que los podéis consultar más adelante. Lo voy a pasar muy rapidito porque quiero llegar a los puntos 3 y 4. Tenéis varios acuerdos que han incentivado el comercio internacional y también el comercio entre distintas regiones económicas de distintos países, ¿vale? Encontraréis también defensores y críticos de este tipo de acuerdos. Estamos actualmente inmersos en una revolución logística en lo que tiene que ver con el comercio internacional. ¿Qué es esto de la logística? La logística, la coordinación de todas las fases necesarias para que el cliente, el que compra, el cliente, reciba en tiempo y en forma la mercancía que ha comprado, ¿vale? A nivel internacional. Una parte muy importante de la logística es evidentemente el transporte de mercancías a nivel internacional. Bien, la logística y el transporte evidentemente tienen un gran impacto en los precios y también en el medio ambiente y en el consumo de energía a nivel mundial. Eh, Se ha establecido, claro, que es muy necesario contemplar los costes de logística y de transporte dentro de un plan de marketing internacional. Las empresas que quieran importar o exportar tendrán que contemplar esto, ¿vale? Al mismo tiempo se exige una mayor profesionalidad mmm, por parte de los responsables de la gestión logística de las empresas. Bien. El transporte internacional de mercancías evidentemente tiene varias fases, desde la carga y el transporte interior en el origen, en el país de origen, hasta la descarga en el país de destino. Hay que tener en cuenta en este punto cuáles son los costes de comercializar productos a nivel internacional. Hay costes logísticos como la gestión de inventarios, los fletes, el procesamiento de pedidos, los seguros, el almacenamiento, el embalaje, etc. Pero además también hay otros costes ocultos que hay que tener en cuenta, como por ejemplo el coste de las devoluciones, los intereses del capital, las pérdidas que se puedan efectuar en productos por falta de un seguro de riesgos, los intereses de demora, etcétera, etcétera. ¿Vale? Sí que se ha comprobado que normalmente los costes de la logística internacional conllevan un gran peso ponderado en el precio final del producto, ¿vale? En el precio de venta al público. Pasamos a la tercera de las preguntas, el tercer apartado, que trata de la interdependencia económica y la globalización, que evidentemente está muy relacionado con el comercio internacional. ¿Qué entendemos por globalización económica? Es el proceso de interdependencia económica, que además es creciente, cada vez es mayor, entre el conjunto de países del mundo, ¿vale? Esto incluye el aumento de volumen y de la variedad en las transacciones internacionales, tanto de bienes y servicios como de flujos de capital, como de mano de obra y como de tecnología, ¿vale? Porque algo que no se contemplaba antes, ahora es cada vez mayor. La venta, el comercio de conocimientos y de tecnología, ¿vale? Esta globalización afecta tanto al ámbito económico como a otras dimensiones, ¿vale? Como por ejemplo, ya he dicho, el conocimiento
o incluso tiene efectos a nivel cultural, político y medioambiental. Un fenómeno que se ha acentuado desde los años 90 y que está causado por fenómenos tanto económicos como geopolíticos como demográficos. ¿Qué agentes intervienen en este proceso de globalización? Intervienen tanto las empresas multinacionales como los gobiernos, como los organismos internacionales que regulan el comercio y como las economías domésticas, las familias. Bien, la globalización, en contra de lo que muchas veces se cree, no es un fenómeno reciente, sino que ya ha existido antes. De hecho, desde finales del siglo XIX hasta el inicio de la Guerra Mundial, se ha producido una internacionalización de la economía mundial. Pero ¿qué pasa? Que ahora la globalización actual tiene ciertos rasgos que son diferentes. Por ejemplo, están implicados muchos más países del mundo en comparación con fases globalizadoras anteriores. Hay mucha menos movilidad de mano de obra en contra de lo que se crea. Antes el fenómeno migratorio fue mayor. Tercero, hay distinta canalización de recursos financieros. ¿Por qué? Porque vemos que los recursos financieros son mucho más móviles que la mano de obra, por ejemplo, ¿no? Y es verdad que ahora, con toda la información que hay y las nuevas tecnologías, hay muchas mayores críticas a este proceso globalizador. ¿Se trata de un proceso irreversible? Pues la mayoría de los economistas coinciden en que no es un proceso irreversible, sino que hemos atravesado una economía fases en las que ha habido mayor internacionalización y después la internacionalización ha decaído otra vez. O sea que se trata de un proceso reversible. Bien, últimamente oímos también el término globalización, que es una conjunción de las palabras globalización y localización. Esto consiste en que se piense globalmente, es decir, a nivel mundial o a nivel nacional, pero que se actúe localmente, ¿vale? Con las empresas locales de la zona y con los productores locales. Como siempre, hay gente que está a favor de esto y gente que está en contra. Bien, vemos que la globalización, como he dicho, afecta tanto a bienes y servicios como a capital, trabajo y tecnología, y que tiene tanto una parte real como una parte financiera, real de bienes y servicios tangibles, digamos, de los bienes y los servicios, y una parte de trasvaso de capitales y de tecnología. Vemos que hay dos grandes categorías de factores que son tanto institucionales, como he dicho antes, como económicos. Eh, Algunos efectos de esta globalización, evidentemente tiene tanto cosas positivas como negativas. Uno de los principales efectos es que se tiende a igualar las condiciones de producción, ¿vale? Por lo tanto, las condiciones de trabajo y por lo tanto los salarios. ¿Esto qué ocurre? ¿Esto qué hace? Que haya que sea necesaria una mayor cooperación interempresarial, ¿vale? También tiene ventajas asociadas como que las empresas se puedan localizar en cualquier parte del mundo. Eh, Bien, evidentemente la globalización es desigual. ¿Por qué? Porque es más fácil eh, internacionalizar, es decir, comerciar, transferir capital que mano de obra, que trabajo. También es más fácil verse inmerso en este proceso globalizador cuando se trata de países centrales que cuando se trata de países periféricos. Bueno, voy acabando ya porque esto pasa muy rápido, veo que son menos cuarto ya. Estamos en una era que se conoce como la era digital. Algunos economistas han llamado a esta era la quinta revolución tecnológica. ¿Por qué? Porque ahora cada vez es mayor el comercio
comercio electrónico, las fintech, las redes sociales, el learning, ¿no? El aprendizaje como el que estamos haciendo ahora, ¿no? Todo gracias a las nuevas tecnologías. Gracias, evidentemente, a escuelas como esta y a público como el vuestro, ¿no? Con interés en aprender. Em, Esta quinta revolución tecnológica, como hemos comentado antes, lo que hace es se centra en el capital, pero no solo en el capital financiero, sino que aquí hablamos de capital tecnológico, el knowledge capital, ¿no? Fenómenos muy recientes como la criptomoneda o sea, las divisas encriptadas o la comunicación global, que ahora con las nuevas tecnologías es instantánea, ¿vale? Bien, por último, quería acabar este webinar señalando lo que ya he apuntado antes, que no podemos únicamente fijarnos en el crecimiento económico de los países o a nivel mundial, sino que no hay que olvidar que este crecimiento económico debe ir acompañado de un crecimiento social, de un crecimiento humano. Según la ONG Oxfam, en su informe de 2017, dice que la desigualdad económica ha alcanzado niveles extremos y que la brecha entre la población rica y la población pobre es cada vez mayor. Por eso lo que creo que tenemos que perseguir es el bienestar, pero el bienestar es igual a la producción y a la renta. No, como hemos visto antes, el PIB, el Producto Interior Bruto, nos mide la producción final, pero esto es ineficiente si usamos solo ese medidor. ¿Por qué? Porque tenemos que incorporar otras consideraciones como las condiciones en las que trabaja la gente en cada país, los salarios, las expectativas que tiene la gente de mantener su puesto de trabajo, las reformas educativas, sanitarias, etcétera, etcétera. Por eso, muchos economistas lo que están promulgando ahora es utilizar otros indicadores, como por ejemplo el índice de desarrollo humano. ¿Qué posibles soluciones dan los economistas y fundamentalmente las instituciones con conciencia social, además económica, como la que he mencionado anteriormente, Intermón? Lo que hacen es instar a los gobiernos a que se comprometan a instaurar sistemas fiscales, sistemas impositivos que garanticen mayor equidad, es decir, una más homogénea distribución de la renta, de forma que los que más tienen aporten más, ¿no? Lo que se suele llamar como impuestos progresivos. Otra de las soluciones es que se garanticen los empleos y los salarios más justos, que haya una menor brecha salarial. La brecha salarial, como sabéis, es la diferencia entre los que más ganan y los que menos ganan de una población, ¿vale? Eh, por último, y no menos importante, garantizar políticas económicas que vayan orientadas a reducir la desigualdad de género, es decir, entre hombres y mujeres, y también que respeten el medio ambiente. Y eso es todo por mi parte. Creo que tenemos un ratito ahora en el que me podéis hacer preguntas si lo deseáis. Gracias a todos y a todas. Hola. Beatriz, en la pestaña de preguntas hay dos comentarios de Oscar Darío y una pregunta de momento dos preguntas, dos consultas, una de Tomás y otra de Juan Pablo.
Perdona, Daniel, no consigo ver las preguntas en la pantalla. Vale, a ver, dándole, localizas la pestañita de preguntas? Sí, le he dado, sí. Vale, y dándole al icono que está al lado del aspa, a la cajita con la flecha, para Sí, desacoplarlo. no. Ahora, sí, Vale, ahora. Ah, a ver, buenas tardes, soy Luz Angulo. Es que, a ver, no sé en qué momento. Creo que he estado 2 minutos en los que no os oía. Saludos, al, al saludos. comienzo hubo un poco de desfase, no se escuchaba, pero luego se solventó. Si sigues bajando hasta el minuto, bueno, hasta las 19:52 más o menos, sí, hasta las 19:52, 19:50, perdona, Sí, verás 19. la primera intervención, que es de Oscar Darío. Son dos comentarios un poco extensos y luego ya hay después de esos dos comentarios hay preguntas de otros asistentes. Vale. La economía mundial está hoy unida por grandes vasos comunicantes. Ahí te refieres, ¿verdad? Asistimos a una realidad provocada por el fracaso, ¿no?, de un sistema que colapsó a finales de los 80 y se dio gracias al salto de la tecnología de la Internet y de los sistemas de comunicación, permitiendo que la mitad de los habitantes del planeta en esa época, vaya, se me ha ido, en esa época, a ver, permitiendo que la mitad de los habitantes del planeta en esa época pudieran hacerse visibles. India, China, la antigua Rusia. Sí, bueno, es que no veo la pregunta. Si bien todo esto trae consigo grandes oportunidades, igual pasa con los desafíos que esto implica en el sentido de tratar de buscar equidad y reducción de la pobreza. Los economistas se concentran en dar, a ver, bien, es que no veo la pregunta. Veo, si la teoría económica funciona correctamente, México podría ser muy importante en la producción de trigo para tortillas, pero los Estados Unidos, vía subsidios, llevó a la quiebra a muchas empresas mexicanas. Bien, yo creo que esto es una intervención que hace Oscar Darío, pero en cualquier caso no veo la pregunta. Hola, ¿me oís? Daniel, ¿me oís? Beatriz, son dos o tres Sí. intervenciones sí, son más bien intervenciones más que preguntas por la forma en la que están detalladas, pero bueno, que eso te comentaba. De hecho, debajo de esa hay dos intervenciones más de él y ya luego si sigues hasta el minuto 19, hasta las 19:53, ahí sí verás algunas preguntas más concretas. Vale. Sí. Bueno, aquí pregunta también otra vez en el 1952 Oscar Darío, desde su óptica, ¿cómo se puede generar una conciencia global y duradera que por lo menos pare el continuo deterioro del medio ambiente? Buena pregunta. Yo creo que eso lo hemos comentado al final de la clase, ¿no?, en las propuestas que dan las ONGs y ciertas instituciones precisamente para que haya un respeto por parte de los gobiernos, un respeto tanto al medio ambiente como a lo humano, ¿no?, no solo a lo económico. Te quería consultar cómo ves la utilización de las criptomonedas, qué impacto tiene la política fiscal entre los países en un intercambio comercial. Vale. Bueno, a ver, la política fiscal se puede, digamos, resumir en política impositiva. ¿Qué pasa? Que la política impositiva, si los gobiernos suben los impuestos, evidentemente el consumo y la inversión se va a reducir. Por ejemplo, hay países en los que los impuestos a los beneficios de las empresas o, por ejemplo, el impuesto al valor añadido de los productos que compramos son muy altos y eso, evidentemente, desincentiva el consumo, ¿no? ¿Qué pasa? Que cuando ocurre eso, la población gasta menos, la población consume menos y por lo tanto hay un decrecimiento
del PIB, de la producción mundial. Es un círculo vicioso. Si consumimos menos, las empresas también fabrican menos, las empresas contratan a menos trabajadores, disminuye el empleo, etcétera, etcétera. Entonces, realmente claro que lo tiene mucho impacto la política fiscal en los países y en su crecimiento económico y en sus intercambios comerciales. Es verdad que ahora, tal y como está la situación económica actual, lo que hacen muchas instituciones es pedir que el gobierno aumente el gasto público. La G que hemos comentado anteriormente. ¿Por qué? Porque si el gobierno aumenta el gasto público, eso va a incentivar, digamos, el consumo. Creo que he respondido a la pregunta de Juan Pablo Ruiz. Percepción respecto de políticas migratorias que consideren movimientos de masas de países subdesarrollados. Bueno, claro, me preguntáis aquí por la percepción mía, tanto de las criptomonedas como de las políticas migratorias. Yo no soy especialista en políticas migratorias, sí que os puedo dar mi visión personal. Mi visión personal es que nuestros abuelos, por ejemplo, en España, emigraron para salir de la pobreza. Y ahora, sin embargo, creo que en Europa se está limitando increíblemente el acceso de personas que lo necesitan, personas migrantes, personas refugiadas, y que personalmente me parece una vergüenza el trato a las personas refugiadas. Esa es mi impresión. Respecto a políticas migratorias entre países ricos, bueno, creo que eso nunca ha sido un problema. Tristemente, en este mundo, cuando vienen inmigrantes, si tienen dinero o vienen a trabajar, son bienvenidos, y cuando no tienen dinero o necesitan ayuda, no son bienvenidos. Esa es mi visión, evidentemente totalmente contraria a la visión actual en Norteamérica, por ejemplo. Pregunta, ¿cuál es tu percepción? Vale, esa ya está. Lo anterior en términos económicos. A ver. En referencia al tema anterior, estamos viviendo el auge de las criptomonedas, que si bien tienen... Vale, sí, que puede y seguramente revolucionará la forma de intercambio de bienes y servicios, sí. Esos son las criptomonedas. Lo que hacen es que los bancos centrales van a tener un peso mucho menor que el actual, ¿no? Con las criptomonedas, la intervención de los bancos centrales es mínima. Apuesta arriesgada, claro que lo es. Para las personas e instituciones privadas. Bien, también es un comentario con el que estoy de acuerdo, ¿no? Óscar Darío nos vuelve a hacer un comentario y estoy totalmente de acuerdo, ¿no? En las criptomonedas, evidentemente, es un fenómeno bastante reciente y arriesgado. Sí, sí que lo es. Sí que lo es, y a veces asusta un poco, ¿no? En el sentido de que los bancos centrales no van a poder intervenir en la fijación de esas divisas, ¿no? Hola, soy Aurelio. En el crecimiento internacional, ¿no han considerado los precios internacionales del petróleo? Sí, claro. Sí, se consideran el comercio petrolífero. ¿La energía renovable ha contribuido en el crecimiento económico internacional? Pues seguro que lo ha hecho. No tengo aquí datos de energías renovables, pero seguro que lo ha hecho y espero que lo haga más, ¿no? Porque cada vez se ve una mayor necesidad de este tipo de energías, de potenciar las energías renovables. Rafael, ¿qué futuro crees que tenga un país que tenga políticas proteccionistas en los precios de los productos? Vale, también políticas que ofrezcan dinero en cash para reducir la brecha económica. Vale, políticas proteccionistas en los precios de los productos, como por ejemplo fijar un precio a determinados productos nacionales. Bien, yo creo que la intervención en los precios de determinados productos
es a veces necesaria. Hay productos, por ejemplo, que de primera necesidad, como la leche o el pan, etcétera, que evidentemente tienen tipos impositivos más bajos para no penalizar el consumo de este tipo de bienes tan necesarios. Yo sinceramente lo veo bien. Creo que aunque se dé el libre mercado, creo que los gobiernos tienen que garantizar ciertas cotas de bienestar social y, evidentemente, un acceso colectivo a bienes de primera necesidad. Jesús, la política de Trump colocando aranceles y otros países afectará positiva o negativamente al comercio internacional. ¿Quién lo sabe? Hay mucha incertidumbre a este respecto. Lo hemos comentado como uno de los aspectos que está generando gran incertidumbre. Evidentemente, lo que hace Trump es favorecer los acuerdos bilaterales y no los acuerdos multilaterales. Entonces, sinceramente, viniendo de políticas tan liberalizadoras como las del gobierno de los Estados Unidos, creo que lo que está claro es que afectará de forma positiva a, a Estados Unidos. Al resto del mundo no lo sé. Yo no lo sé, la verdad. Ojalá que sí, pero no lo sé. Espero haber respondido a tu pregunta, Jesús. Carlos Mario Acevedo. ¿Crees que habrá o hay actualmente una guerra comercial y de divisas entre USA y China y qué implicaciones tendrá para la economía mundial y local de estos países? Guerra de divisas es tan fluctuante esto, ¿no? Es verdad que China ahora está generando, está implantando políticas monetarias más estables, está habiendo mayor estabilidad monetaria que la que había en épocas pasadas, ¿no? La estabilidad monetaria solo puede ser positiva, ¿no? Rafael, la política de que los que más ganan aporten más, ¿qué tanto puede ser una política que desincentive el crecimiento económico de las personas? Me imagino que te está refiriendo a los sistemas progresivos fiscales, ¿no? Es decir, por ejemplo, un impuesto sobre la renta que grave en un mayor porcentaje a las personas o empresas con rentas altas, ¿no? Yo, sinceramente, creo que el estado del bienestar consiste en eso, o debería consistir en eso, ¿no? Que haya una política fiscal que garantice una mayor equidad en la distribución de la renta. Es verdad que esto está cuestionado por determinadas economías liberales que creen que si hay impuestos progresivos en la renta, pues eso desincentiva el crecimiento personal, desincentiva el cambio de empleo, etcétera. No lo sé, es difícil saber. Yo apuesto porque esto sea algo positivo, ¿no? Gracias, Beatriz. Más que una pregunta, es una opinión. ¿Invertirías en criptomonedas? Yo no estoy invirtiendo en criptomonedas, la verdad, todavía no. Creo que necesito igual mayores dosis de modernización antes de invertir, pero sí, seguramente invertiré en un futuro, o aunque sea para ver cuál es el funcionamiento real de estas divisas encriptadas. Alfredo, en referencia al tema anterior, estamos viendo el auge de las criptomonedas, que si bien tienen tras sí una tecnología que puede seguramente revolucionar, sí, y banca privada es una apuesta muy riesgosa. Creo que ya he leído esa pregunta. Vamos a ver.
Ah, Beatriz, creo que, sí. si no me equivoco, has llegado al final ya del listado de preguntas, si no me equivoco. Por lo menos a mí Sí. la última que me figura es la de Lisbeth Castro. A ver, estoy en ello, estoy llegando. Aurelio, Rafa, ya he contestado. Jesús, Carlos, Alfredo, Lisbeth, gracias. Vale, sí, sí. Creo que he contestado a la última pregunta también, sí. Sí, sí, pues ya están todas esas dudas solventadas. Muchas Muy gracias bien. por tus aclaraciones, Beatriz, y bueno, y muchas gracias también a los asistentes. Esperamos que realmente les haya resultado de interés este webinar. Sí, gracias a todos y a todas. Gracias.